Después de varios miles de kilómetros, el viajero acumula en su mochila la experiencia de muchos pueblos visitados. Los ha conocido con la piedra como elemento básico de construcción, también de adobe, de tapial, de madera, blancos y azules de cal, rojos de ladrillo mozárabe, de sillería y mampostería. La forja en sus ventanas y balcones, tiestos con flores en sus portales, placitas donde reunirse y comentar sobre la vida. El lavadero, los pilones, el potro, pequeñas iglesias románicas, góticas, con el interior ajado por el tiempo y muchos tesoros en sus retablos. Sin embargo, la sorpresa en su recorrido por el norte de la comunidad foral de Navarra llegará en la merindad de Sangüesa, en la comarca de Auñamendi, una vía de paso natural que ya se utilizó desde la prehistoria para acceder a la península ibérica. Por aquí han migrado celtas, godos, bárbaros, Carlomagno, Napoleón, en un entorno de verdes pastizales y bosques de hayas, robles, abetos. El viajero que llega por primera vez a Orreaga-Roncesvalles se encuentra con una carretera como una gran avenida que deja en el margen derecho una colección de edificios de impecable factura. Piensa que no está nada mal a modo de recibimiento. Entiende que han colocado así en primer plano los mejores edificios para estimular a los forasteros a quedarse. Eso sí, muy bien situado, al abrigo del Alto de Bañeta y el Valle de Arce en el Pirineo occidental. No resulta muy original el viajero, al preguntar a un vecino le puede indicar dónde se encuentra el pueblo. La respuesta cargada de ironía debe resultar la misma que repite cada día a cada uno de los visitantes. Está usted en el pueblo. Esto es el pueblo. Desde luego, 19 habitantes censados en el año 2023 no aventuran demasiado entusiasmo. Pero Roncesvalles, en euskera Orreaga, es una villa cargada de atractivos que cautiva a muchas personas, cada cual con distintas inquietudes. Lo demuestra el constante ajetreo de sus calles a pesar de estar en temporada baja. Centro neurálgico de los peregrinos del Camino de Santiago, su proximidad a la frontera francesa, sugestivas rutas de senderismo y bicicleta, moteros y, sobre todo, un escaparate de lugares especialmente de condición religiosa dignos de ser visitados. El viajero, tal vez algo decepcionado al romper la sintonía de la llamada España rural, comienza su aventura por un lugar que casi todo el mundo ha fijado en el subconsciente, con unos cuantos nombres de gran relevancia histórica. No en vano, aquí tuvo lugar la legendaria batalla de Roncesvalles en el año 778, la cual dio origen ya en el siglo XII a un género literario, el llamado Cantar de Gesta. En esta batalla murieron el rey Marsilio, el conde de Bretaña, Roldán, Oliveros y otros 40.000 guerreros. Según el poema épico La Chanson de Roland, el caballero Roldán, lugarteniente de Carlomagno y primer europeísta de la historia, perece ante las hordas sarracenas, convirtiendo la historia en parte de la cruzada entre cristianos e infieles. Aunque parece ser que la realidad fue muy distinta, pues vascuences y navarros, acostumbrados a echarse al monte, dieron buena cuenta de la retaguardia del monarca francés, y lo que fue una derrota espectacular de un ejército regular ante una horda indisciplinada derivó más tarde en un poema épico. Cosas de la historia y de sus cronistas.
Frente a la colegiata se encuentra un monumento dedicado a la batalla de Roncesvalles, con relieves que representan dicho enfrentamiento. Después de esta pequeña e imprescindible incursión en la historia y leyenda de Roncesvalles, el viajero, a primera hora de la mañana, contacta con algunos de sus actuales protagonistas. Son los peregrinos que inician el Camino de Santiago, una ruta cargada de alicientes, algunos de índole religiosa, otros en busca de un yo escondido, tal vez una aventura, una promesa cumplida o por cumplir. Where do you come from? South Korea. Ah, Corea. Yeah. Ah, qué bien. Camino de Santiago. Yes, sir. Estupendo. Yeah. Buen camino. Yeah. Buen camino. Venga. Buenos días. Buenos días. ¿Vas a hacer el Camino de Santiago? Sí, lo estoy haciendo. ¿De dónde eres? De Francia. ¿De Francia? Sí. Bueno, te quedan todavía 800 y pico kilómetros, por lo menos. Sí, 800. ya lo sé, pero no me voy hasta Santiago. ¿No vas a Santiago? Acabo en Puente la Arena. ¿Cuánto? ¿Es la primera vez que lo haces? Sí, la primera vez. Pero lo hago porque estoy haciendo una investigación sobre el camino. Ah, qué bien. Yo trabajo en el cine. Qué bien. Tenemos una cosa en común. Bueno, qué bien. Y estoy haciendo una investigación sobre el camino para saber por qué la gente, las razones de hacerlo, por qué lo hacen. Y bueno, es único, es que yo también lo estoy haciendo y pregunto cosas a la gente y ya está. ¿Cómo te llamas para saberlo? Marius. Marius. Sí. Bueno, pues Marius, que tengas un buen camino y que el resultado te sea fenomenal, te sea favorable. Bueno, gracias. Muchas gracias. Llegan de todos los lugares del mundo con una mochila cargada de sueños, promesas y proyectos. El comienzo de este camino en la historia tendría lugar en el año 813, cuando se descubrió la tumba del apóstol Santiago en Galicia. Poco después comenzaron las peregrinaciones a Compostela de toda la cristiandad. Que Roncesvalles es un lugar donde el turismo es su principal atractivo e interés, lo demuestra con sus carteles informativos, perfectamente señalizados y disponibles para cualquier inquietud. Y para aquellos que soliciten un mayor detalle, el antiguo molino se ha convertido en centro de información turística. Sin duda, el edificio emblemático de Roncesvalles es la Colegiata de Santa María de Orreaga, una edificación representativa de la arquitectura medieval. Ha sido nombrada conjunto monumental, y no es para menos, pues la que fuese antiguamente hospital de peregrinos y casa de la orden militar del mismo nombre, es hoy en día un centro de imprescindible visita. El alcalde de Roncesvalles, Luis Echeverría, con quien el viajero conversará de forma pausada, se convierte en el mejor anfitrión. Este edificio que tenemos detrás, ¿qué significa? ¿Qué es? Este es el edificio principal de la Real Colegiata de Roncesvalles. La línea de arriba son todas habitaciones, la del medio la biblioteca y la parte de abajo es el museo. ¿Y este es uno de los edificios más importantes, más principales de...? El principal sí, lo que es principal donde vivían entre los canónigos, que había 12, ahora hay 3, pero sí, el principal, la fachada principal del edificio es esta. Detrás está la iglesia, hay cosas mucho más importantes, el claustro, allá al otro lado está Izandeguía, que es un edificio muy bonito, pero el principal, la fachada principal es esta, es la imagen de Roncesvalles. Tanto la biblioteca, con más de 15.000 volúmenes, como el museo, conservan obras de incalculable valor, como el ajedrez de Carlomagno, una arqueta de plata dorada y esmaltada que según la leyenda perteneció al emperador Franco, un evangelio de plata del siglo XII, obra cumbre de la orfebrería navarra, o la llamada Esmeralda de Miramamolín,
que, según la leyenda, esta joya se la arrebató el rey Sancho VII al rey moro en la batalla de las Navas de Tolosa. Un tríptico de la crucifixión. Una virgen gótica, además de otras muchas. El edificio de la derecha alberga la casa prioral, una capilla, el comedor, salas de espera, reuniones. En una de las dependencias, el viajero se encuentra con Marisol Goica, la encargada del albergue de peregrinos. Su conversación es todo un libro de anécdotas y experiencias del camino y los caminantes. En el conjunto arquitectónico que forma la colegiata sobresale la iglesia de Santa María, construida a finales del siglo XII y principios del XIII. Constituye el mejor ejemplo navarro del gótico. Se construyó gracias a Sancho el Fuerte, quien lo eligió como lugar de enterramiento. En el lado izquierdo de la fachada se eleva una torre defensiva edificada en el siglo XIV. Su traza responde al estilo gótico francés. Presenta una planta de 3 naves, la central de doble anchura y cubierta con bóveda de crucería. La cabecera es pentagonal y está iluminada por bellos ventanales góticos, decorados con vidrieras modernas. El altar mayor del templo está presidido por la imagen de Santa María de Roncesvalles, del siglo XIV, una bellísima talla gótica de madera revestida con plata y adornos dorados. Al lado derecho del presbiterio hay una capilla cerrada por una reja, donde se encuentra un Cristo crucificado de tamaño natural del siglo XIX. El órgano, el sepulcro de priores, otras capillas, un yacente de madera, y así muchos otros detalles que hay que observar con detenimiento. Otra de las maravillas de este conjunto monumental es el claustro, que fue reconstruido en estilo cisterciense en el siglo XVII, después de que el antiguo claustro gótico se derrumbara por la nieve en el año 1600. Se estima que este claustro, por su exquisita decoración, puede compararse con el claustro de la Catedral de Pamplona, parentesco que parece verosímil, dada la coincidencia fundacional de ambos templos. El claustro tiene planta cuadrada pero irregular, irregularidad que también se transmite a los alzados, que tienen un solo piso con crujías de distinta anchura, contrafuertes de tamaño desigual y número de arcos de diferente luz. Empotrados en los muros se han descubierto algunos nichos sepulcrales y restos del primitivo claustro gótico.
claustro se accede a la capilla de San Agustín, antigua sala capitular gótica de planta cuadrada. De la sala se puede contemplar el sepulcro del rey Sancho VII el Fuerte. La losa que lo cubre, de mediados del siglo XIII, es una estatua que refleja la imponente altura del monarca. Se estima que 2 metros 10 centímetros. La capilla está iluminada por una luz que filtra una vidriera de principios del siglo XX y que ilustra la victoria del rey contra los almohades en las Navas de Tolosa en el año 1212, de donde se trajo las mazas y cadenas que el monarca arrebató a Miramolín. En una pequeña capilla un poco más elevada y que al menos desde principios del siglo XVII se encuentra cerrada por una reja, se pueden ver un tramo de las cadenas representadas en el escudo de Navarra, obtenidas por el rey Sancho VII. Acontecimiento que ha quedado grabado alrededor del sepulcro. El edificio más antiguo de Roncesvalles es el Silo de Carlomagno, o capilla del Santo Espíritu del siglo XII. Está ubicado en el lugar donde, según la leyenda, habría clavado Roldán, sobrino de Carlomagno, su espada, después de la derrota sufrida en la batalla de Roncesvalles, siendo además el lugar donde se encuentran sus restos. ¿Y este edificio con estos arcos qué Esto es la capilla de Carlomagno, el Santo Espíritu, y para los del pueblo, esto es el cementerio. Este es el cementerio del pueblo. El cementerio del pueblo, el ala del fondo, allá están los que son canónigos, y en las laterales, vecinos del pueblo. Y luego en el centro hay un osario, que hay los huesos cuando pasan unos años, y luego gente de cuando la guerra que murieron y los enterraron ahí. El Sancti Spiritus hay que considerarlo templo funerario, pero no fue lugar de enterramiento perpetuo en el medievo. Era el recinto en que se oficiaban misas por los peregrinos fallecidos en el hospital que, enterrados en otro lugar, una vez transcurrido un tiempo, sus restos eran depositados en el osario bajo la capilla. Este es el osario, me dice Luis. Sí, el agujero del centro es el osario, que ahí hay huesos de cuando la guerra, ahora están haciendo un estudio unos arqueólogos del siglo XVI o XVII van, pero aún quieren bajar porque piensan que hay de muchos más, y luego la gente cuando pasan 20 años o hace falta una tumba nueva, los huesos se depositan ahí. O sea, la gente ahora mismo se la puede enterrar en una de las tumbas que hay. Cuando pasan determinados años... Sí, pasan al osario. Pasan al osario. Sí. Y en el osario, claro, ya no hay ninguna distinción. No, ahí no hay nada, no. ¿Pero esto es un cementerio clásico de Navarra? No, de Roncesvalles. Es de Roncesvalles. También para esto es especial Roncesvalles también. Está rodeado por un pequeño claustro con arcos de piedra de medio punto. El silo, presidido por una cripta, es hoy día el cementerio del municipio. En él solo tienen el honor de ser enterrados los habitantes de este pueblo pirenaico y los últimos canónigos que mantienen viva la orden religiosa de Roncesvalles. Junto al silo se levanta la iglesia de Santiago o de los peregrinos, de estilo gótico primitivo del siglo XIII. En su interior se guarda una figura del apóstol Santiago y la campana de la antigua ermita de San Salvador de Ibañeta, que servía para guiar a los peregrinos en los días de niebla. El exterior tiene muros de sillar irregular sin contrafuertes, con una portada de arco apuntado y un crismón en la punta a modo de emblema de victoria
tanto militar como espiritual. Al otro lado de la carretera, un edificio cargado de misterio, el antiguo hospital de peregrinos Izandegia, aún con apariencia de iglesia. La leyenda lo identifica con el primer santuario de la Virgen de Roncesvalles, o al menos con el lugar donde se depositó la imagen tras su aparición. En 1993 fue restaurado y utilizado posteriormente como sala multiusos. Y esta iglesia que tenemos aquí, que parece ser no tiene ya funciones de iglesia, ¿no? No, no es iglesia. Esto en el año 85 así restauró la institución Príncipe de Viana con el gobierno de Navarra. Estaba ya en ruinas, prácticamente en ruinas, y ahora es un edificio sala multiusos. Es muy bonito por dentro y es todo dentro, es todo vacío. ¿Cómo se llama? Izandegia, Izandegia. del siglo XIII. Del siglo XIII. Sí. Dentro ahora mismo es una sala de reuniones, Sí, simplemente. una sala amplia. Después de este recorrido cargado de belleza, monumentalidad y religiosidad, el viajero se toma un respiro en la pradera frente a la Colegiata, donde otra escultura, la llamada Estela del Camino, del escultor navarro Aizcorbe, provoca las fotografías de todos los visitantes. Son muchas las posibilidades que convoca la villa de Roncesvalles. Por ello no faltan alojamientos y lugares de descanso. Por ejemplo, la Casa Sabina para hacer un alto en el camino y reponer fuerzas. El Hotel Roncesvalles y los apartoteles en la antigua Casa de los Beneficiados del siglo XVII. El Hostal La Posada. No podía faltar el albergue, que cuenta con más de 100 camas. Si hay algo que ha sorprendido al viajero, que ya ha comentado al comienzo de esta visita, es la falta de elementos de adorno que distingan las viviendas de los orreagatarras. Pero los acertados comentarios del alcalde de Roncesvalles, Luis Echeverría, aclaran un tanto las dudas. No, aquí no hay casas en propiedad, asegura. Todas están alquiladas a la iglesia, que es la propietaria de todos los edificios. Por ejemplo, un bloque de lo más austero que contiene 8 viviendas de los antiguos vecinos, en invierno están vacías. Después, en temporada alta, de marzo a noviembre, duermen personas que vienen a trabajar a Roncesvalles. Aunque no hay muchas muestras de vida, también hay otras viviendas que durante el caminar por sus calles se pueden descubrir. En lo más alto del pueblo, al borde de la carretera nacional 135 que va hacia Francia, se conserva el llamado nevero, una construcción circular en forma de pozo, donde antiguamente se acumulaba la nieve. Era utilizado para guardar medicamentos y todo aquello que necesitara conservación. Desde este lugar, las vistas del pueblo resultan muy atractivas. La frontera francesa se encuentra muy cerca. Viajero, atraído por ese paisaje infinito de verdes praderas, camina por el Paseo de los Canónigos hasta llegar a la llamada Fuente de la Virgen, seguro que antaño centro de encuentro de vecinos y vecinas. Desde este enclave, el panorama se abre a la imaginación. Claro que para todos los que busquen alguna experiencia más fuerte, en los alrededores de Roncesvalles se encuentra el bosque de Basajumberro, donde en el pasado se celebraron aquelarres y todo tipo de actos de brujería.
Unos hechos que, unidos con el resto de creencias mitológicas de la cultura vasca que encontramos en la zona, dan lugar a un espacio mágico y único. Los más apasionados de estas historias pueden ir a la cercana localidad de Zugarramurdi, donde se produjo el más famoso proceso por brujería ocurrido en España en el siglo XVII. A la entrada de Roncesvalles hay un pequeño parque desde donde se desliza un riachuelo, la regata Arrañosín. En su orilla, la colegiata llegó a instalar en el año 2015 hasta una docena de cabañas de estilo alpino, con el fin de acoger peregrinos del Camino de Santiago cuando el albergue se llenaba. El campamento se preveía completar con un edificio compuesto de duchas, baños, cocina y comedor. Sin embargo, tuvo que ser clausurado al no recibir el visto bueno del Gobierno de Navarra debido a problemas de impacto visual y riesgos de inundación. Actualmente las cabañas se encuentran a la venta. Aunque, como dice su alcalde Luis Echeverría, Roncesvalles es un pueblo atípico, pues hasta el ayuntamiento es compartido con el vecino pueblo de Burguete, hay que decir que también tiene sus fiestas. Las fiestas del pueblo se celebran el día 8 de septiembre en honor a su patrona, la Virgen de Roncesvalles, por la que existe una importante devoción en todo el Pirineo navarro. Durante los domingos y festivos de mayo y junio suelen acudir en romería las parroquias de los valles y pueblos cercanos del entorno e incluso de Pamplona, como por ejemplo los valles de Arce, de Valcarlos, de Aizcoa, de Erro, los pueblos de Burguete y El Espinal y el barrio pamplonés de Chantrea. Esta zona pirenaica está llena de paraísos naturales, lugares donde perderse, practicar el senderismo y descubrir las huellas que las gentes de tantas culturas han dejado a su paso desde tiempos prehistóricos. La jornada ha resultado sorprendente. Nada rural puede encontrar el visitante en este lugar de referencia para los peregrinos del Camino de Santiago. Pero es tanta la historia y las historias que transmite este pequeño Vaticano, como lo definen algunas gentes del lugar, que bien merece la pena dedicar la atención que se merece. Y tal vez escuchar en el silencio de sus calles empedradas los ecos de aquella lejana batalla de Roncesvalles del año 778. Un crucero al borde de la carretera es la mejor despedida de Orreaga a Roncesvalles. Ya solo quedan 790 kilómetros para llegar a Compostela. El viajero continúa su camino.